Subconjuntos comunes de la IA. Los avances en IA están contribuyendo a nuevas innovaciones tecnológicas en diversos campos. En este video, explorará 3 subconjuntos de la IA: la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y los sistemas de recomendación. Echemos un vistazo a cómo se utilizan estos subconjuntos de la IA en diversos dominios e industrias. La visión por computadora permite a las máquinas analizar la información visual de imágenes y videos a través de dispositivos de detección como las cámaras. Los desarrolladores utilizan cantidades masivas de datos visuales para entrenar modelos de visión por computadora. La visión por computadora tiene varias aplicaciones, como el reconocimiento facial, el reconocimiento de imágenes y la detección de objetos. Usted utiliza el reconocimiento facial cuando usa el Face ID para acceder a dispositivos móviles o sistemas informáticos. Los coches autoconducidos utilizan la detección y el seguimiento de objetos para vigilar su entorno y ajustar las rutas en consecuencia. El procesamiento del lenguaje natural, o PLN, es otro subconjunto de la IA. El PLN tiene numerosas aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, se utiliza en los sistemas de traducción automática, en el análisis de sentimientos y en los chatbots. Los sistemas de traducción automática convierten contenidos de texto o voz de un idioma a otro mediante traducciones de texto y voz. La traducción de texto puede traducir contenidos web y de aplicaciones a nuevos idiomas, mientras que la traducción de voz permite la comunicación con personas que hablan idiomas diferentes. El análisis de sentimientos determina si el sentimiento de un contenido es positivo, negativo o neutro. Mediante el análisis de sentimientos, puede analizar las opiniones recogidas de un conjunto de datos, identificar qué opiniones son tendencia y controlar cómo cambian los sentimientos con el tiempo. Puede aplicar el análisis de sentimientos a discusiones en foros en línea, comentarios en entradas de blogs, respuestas a encuestas y reseñas de cursos. Los chatbots permiten interactuar con servicios web o aplicaciones a través del texto y son eficaces en la ejecución de tareas sencillas y repetitivas. Los usos cotidianos de los chatbots incluyen proporcionar información sobre el tiempo, hacer reservas para cenar u ofrecer información sobre viajes. En el ámbito de la educación, puede configurar chatbots para responder a las consultas de los alumnos, recabar sus opiniones y puntos de vista y desarrollar simulaciones en línea atractivas. Los sistemas de recomendación son sistemas de IA diseñados para proporcionar sugerencias o recomendaciones personalizadas a los usuarios. Los sistemas de recomendación analizan los datos, las preferencias y los comportamientos de los usuarios para sugerirles contenidos, información o productos relevantes para ellos. Por ejemplo, las plataformas de aprendizaje en línea utilizan sistemas de recomendación para sugerir cursos, módulos o materiales de aprendizaje basados en el historial de aprendizaje, las preferencias y los objetivos del alumno. En este video ha explorado los distintos subconjuntos de la IA y sus aplicaciones en diversas industrias y dominios. A través de los sistemas de IA se pueden enriquecer las vidas profesionales y personales.